Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Por qué Halil İbrahim Ceylan terminó furioso su transmisión en vivo tras una pregunta sobre Sıla Türkoğlu? El escándalo que sacudió las redes. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha dejado a todos con la boca abierta y que, sin duda, será el tema de conversación durante toda la semana en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de uno de los actores más queridos y carismáticos del momento, Halil İbrahim Ceylan, y de la hermosa Sıla Türkoğlu. Sabemos que entre ellos siempre ha existido una química que traspasa las pantallas, una conexión que muchos de ustedes han notado y que ha alimentado los rumores de un romance apasionado pero complicado. Sin embargo, lo que sucedió anoche durante una transmisión en vivo en las redes sociales de Halil ha cambiado todo el panorama y ha encendido las alarmas de una posible crisis o quizás de una revelación que no estaban listos para compartir. Todo comenzó como una noche tranquila. Halil İbrahim Ceylan, con su habitual encanto y esa sonrisa que conquista corazones, decidió abrir una transmisión en vivo para conversar un poco con sus fans, agradecer el apoyo a sus últimos proyectos y pasar un rato agradable. Al principio, todo era risas y buen humor. Halil leía los comentarios, saludaba a los seguidores de diferentes países y parecía estar de muy buen humor. Comentaba sobre lo feliz que estaba con su carrera y lo mucho que valoraba el cariño del público. Ustedes son mi fuerza, gracias por estar siempre ahí, dijo en un momento, mostrando su lado más amable. Pero, como suele suceder en estas transmisiones, los fans, que son muy observadores y curiosos, comenzaron a preguntar sobre su vida personal. Al principio, Halil esquivaba las preguntas con elegancia, riendo y cambiando de tema. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando un comentario específico apareció repetidamente en la pantalla. La pregunta era directa y tocaba un punto sensible. ¿Es cierto que tuviste una fuerte discusión con Sıla Türkoğlu ayer y por eso ella dejó de seguirte? Esta pregunta, que inundó el chat en cuestión de segundos, pareció congelar la sonrisa de Halil. Su expresión facial cambió de inmediato. Esa mirada tranquila se transformó en una detención evidente. Se hizo un silencio incómodo que duró unos segundos, pero que para los espectadores se sintió como una eternidad. Halil intentó ignorarlo al principio, tomando un sorbo de agua y mirando hacia otro lado, pero los comentarios no cesaban. La insistencia de los seguidores sobre su relación con Sıla Türkoğlu parecía estar colmando su paciencia. Fue entonces cuando Halil, visiblemente molesto, decidió romper el silencio, pero no de la manera que todos esperaban. Con un tono de voz mucho más serio y firme, dijo: hay límites que no se deben cruzar. La vida privada es sagrada y hay cosas que, aunque ustedes quieran saber, pertenecen solo a dos personas. Esta declaración, lejos de calmar las aguas, solo aumentó la curiosidad. ¿Qué estaba tratando de ocultar? ¿Realmente hubo una pelea? La tensión en el aire era palpable. Pero lo que realmente detonó la bomba fue cuando leyó otro comentario que insinuaba que Sıla había sido vista llorando saliendo de su casa. En ese momento, Halil no pudo disimular más su incomodidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y preocupación. Se acercó a la cámara, como si quisiera traspasar la pantalla y hablar directamente a los ojos de quienes inventaban rumores, y dijo una frase que ahora todos están analizando: no todo lo que ven es la realidad, y a veces el amor requiere silencio para sobrevivir. No me obliguen a decir cosas de las que luego se arrepentirán de escuchar. Increíble. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Estaba confirmando que hay amor pero que está en peligro? Justo después de pronunciar estas palabras, Halil İbrahim Ceylan pareció arrepentirse de haber hablado de más. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que suele hacer cuando está nervioso o frustrado, y miró el reloj. Creo que es suficiente por hoy. No estoy de humor para lidiar con mentiras y especulaciones sin sentido. Buenas noches a todos, dijo de manera abrupta.
Y sin dar tiempo a despedidas formales o a que los fans pudieran reaccionar o pedir disculpas, cortó la transmisión de golpe. La pantalla se fue a negro, dejando a miles de personas confundidas y preocupadas. ¿Qué fue lo que realmente le molestó tanto? ¿La mención de la discusión o el hecho de que se supiera que Esla estuvo en su casa? Por otro lado, no podemos ignorar la reacción de Esla Turkoglu ante todo esto. Aunque ella no estaba en el video, su presencia se sentía en cada palabra no dicha. Fuentes cercanas aseguran que la relación entre ellos es intensa, llena de pasión, pero también de momentos difíciles debido a la presión mediática. Se dice que Esla, minutos después de que Halil cerrara el video, publicó una historia en sus redes sociales con un fondo negro y una frase muy misteriosa: la verdad siempre encuentra su camino, aunque intenten silenciarla. ¿Era esto una respuesta a la actitud de Halil? ¿O era un mensaje de apoyo? Los fanáticos están divididos. Unos creen que Halil solo estaba protegiendo a Esla de los chismes malintencionados, demostrando que es un caballero que cuida a la mujer que ama. Otros piensan que su reacción exagerada confirma que hay problemas graves en el paraíso y que tal vez estemos presenciando el final de esta historia de amor que tanto nos ha cautivado. Lo cierto es que la química entre Halil y Esla es innegable. Cada vez que están juntos, ya sea en un set de grabación o en eventos, las chispas saltan. Pero esta vez, la realidad parece haber superado a la ficción. El hecho de que Halil, quien siempre es tan profesional y controlado, haya perdido los estribos de esta manera, nos indica que hay sentimientos muy profundos y reales involucrados. No es solo un juego para las cámaras. Hay dolor, hay amor y hay miedo a perder lo que tienen. Imaginemos por un momento la situación: intentas mantener tu relación a salvo, lejos de las miradas críticas, pero la presión es tanta que un simple comentario te hace explotar. Eso es lo que vimos anoche. Un hombre enamorado pero acorralado por la fama. Y ahora, la gran pregunta es: ¿qué pasará después? ¿Saldrán a dar una declaración conjunta? ¿O seguirán jugando al gato y al ratón con la prensa y los fans? Lo que es seguro es que este incidente ha marcado un antes y un después. Ya no pueden pretender que no pasa nada. La reacción de Halil fue demasiado visceral para ser ignorada. Sus palabras: el amor requiere silencio, resuenan en la mente de todos. Quizás nos estaba pidiendo espacio, o quizás nos estaba diciendo adiós. Pero los verdaderos fanáticos saben leer entre líneas. Saben que donde hay fuego, cenizas quedan, y entre Halil y Esla hay un incendio que no se apaga fácilmente. Seguiremos muy de cerca cada movimiento, cada like y cada historia que suban, porque esta novela de la vida real está lejos de terminar. Queremos verlos felices, ya sea juntos o separados, pero la incertidumbre nos mata. Halil nos mostró su lado más humano, más vulnerable, y eso, aunque nos preocupó, también nos hizo sentirlo más cercano. Ahora, todo depende de cómo manejen esta crisis. ¿Triunfará el amor o ganará la presión externa? Y ahora, queridos amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes de toda esta situación tan tensa y emocionante. ¿Creen que Halil hizo bien en cortar la transmisión para proteger su privacidad y la de Esla, o piensan que debió aclarar los rumores de una vez por todas? ¿Qué interpretan de la frase de Esla sobre la verdad? ¿Creen que realmente hay una crisis entre ellos o es solo el estrés de la fama? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, me encanta leer sus teorías y saber qué sienten al respecto. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre esta historia de amor. Hasta el próximo video.